Para seguir con la temática de control PID, explicar su funcionamiento normalmente se hace a través de un diagrama de bloques. Este diagrama de bloques tiene una entrada que en inglés se llama input. Tiene un restador, que ese restador tiene la entrada del input y otra entrada que ya luego conectaremos. La salida de ese restador va conectada a un bloque que es el bloque que tiene la ecuación que corresponde al PID. La salida del PID va conectada a otro bloque que es el bloque que tiene la función de transferencia. La salida de la función de transferencia ya es la variable a controlar. La voy a marcar aquí como Y, que en inglés sería la salida, output. Una porción de esa salida yo la voy a conectar a este punto del restador. ¿Vale? Imaginemos que queremos controlar la variable temperatura. Entonces, la salida será la temperatura. Y mi entrada es la temperatura también, que es un valor numérico que ya les voy a explicar. Esta función de transferencia normalmente involucra un actuador. Que un actuador es aquel elemento que yo puedo modificar esa variable de temperatura. Por ejemplo, si estoy en un líquido, si tengo un líquido y yo quiero subir la temperatura del líquido, yo puedo utilizar un serpentín. Que un serpentín, los que conocen, es una especie de bobina, que es un cable con forma como un embobinado tiene él. Y cuando le hacemos pasar una corriente, ese cable se calienta. Y si ese calor se transfiere a un líquido que está dentro de un tanque, yo dibujo aquí el tanque, pues el líquido, la temperatura del líquido cambia. Entonces, el actuador allí es el serpentín, que es aquel que me permite ajustar o modificar esa temperatura. Entonces, esta función de transferencia tendrá una cierta relación con el actuador. Y la entrada de esta función de transferencia normalmente podrá ser un voltaje o una corriente. La salida pues será la temperatura, la modificación de la temperatura. El PID, su salida tiene que corresponder con la entrada de la función de transferencia, luego también será o un voltaje o una corriente. La entrada de él también será o un voltaje o una corriente. ¿Cómo funciona este bloque? Imaginemos que yo quiero lograr una temperatura de 50 grados. Quiero calentar algo a 50 grados. Entonces yo le coloco en la entrada el valor de 50. Inicialmente, en este punto, asumimos que hay un valor de 0. Entonces, 50 menos 0, en este punto habrá 50. Cuando hay 50, el PID toma este valor, hace unas operaciones matemáticas y aquí entrega una constante. Esta constante la recibe la función de transferencia, también hace unas operaciones matemáticas y entrega un valor de temperatura inicial. Imaginemos que en el primer instante, que es este instante, él entrega una temperatura de 10 grados. Entonces, la salida, como tienen aquí una derivación, ahora este punto equivale a 10 grados. Sigue una segunda iteración.
Entonces, tenemos 50 menos 10. Ahora aquí no vale 50, sino que vale 40. 40 entra al PID, hace unas operaciones matemáticas, da una segunda constante. Esa constante entra a la función de transferencia y esa constante, como ya tendrá un valor más elevado, pues la temperatura ya subirá, por ejemplo, a 20 grados. Se vuelve a hacer otra iteración, aquí hay 20, la resta aquí ya queda 50 menos 20, queda en 30, se hace lo mismo, y en diferentes iteraciones se va llegando a que la temperatura al final se queda en 50 grados, que es la temperatura que yo le apliqué aquí, que es la que yo estoy buscando mantener. ¿Vale? Si graficamos en el tiempo el comportamiento de la salida, nosotros vamos a ver algo similar a esto. Esta es mi salida, este es el tiempo, la represento como T. Y lo que vamos a ver es que la salida va evolucionando un poco de esta forma. ¿Sí? Parte de un valor de 0, sube 10, 11, 15, 20 y al final ella se mantiene, aquí se mantiene al valor de 50, que es el valor que yo apliqué acá. ¿Vale? La temperatura, la salida, perdón, que es la temperatura, tiene una forma exponencial que al final se mantiene. ¿Vale? Esta respuesta tiene unas características. ¿Sí? Les voy a mencionar aquí las características más importantes en esa respuesta de salida. Voy a graficar aquí esa salida. Aquí es el tiempo, aquí es la salida. Esa salida puede ser que el sistema haga esto. Más o menos me quedó dibujado bien. No es fácil dibujar con ese lapicero. Ella se mantiene al valor de 50 grados después de un tiempo, ¿no? Después de un tiempo se mantiene. Esa salida puede presentar un error, un sobreimpulso, que precisamente lo llamamos sobreimpulso, que es el valor en que, digamos, ese valor entre el punto que tengo acá, el pico máximo de la salida, y el valor en que se tiene que mantener la salida, ¿vale? Es esta resta, que muchas veces se dan en términos de porcentajes, ¿vale? Hay también un tiempo de establecimiento que es básicamente la salida hace una serie de fluctuaciones y hasta que ella logre mantenerse aproximadamente al valor de 50 grados, ¿vale? Hay un rango, hay una franja, hay un punto que uno dice, después de aquí en adelante, la salida se mantiene a 50 grados. Ese tiempo que se mide del tiempo cero acá, del punto cero, hasta el tiempo en que ella ya permanece en 50 grados, es lo que llamamos tiempo de establecimiento. La señal se establece después de allí. ¿Vale? Hay otros elementos que caracterizan esta señal de salida. Miden estos tiempos del 65%, miden otros tiempos. Pero elementos importantes es que el sobreimpulso se caracteriza con un porcentaje y el tiempo de establecimiento también. Es importante e idealmente, voy a marcarlo aquí, idealmente uno debería construir un controlador